Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre el libro de Génesis. En el episodio anterior, hablamos sobre la caída de Adán y Eva y las terribles consecuencias que trajo para la humanidad. Ahora, en este tercer episodio, avanzamos en el relato bíblico para explorar uno de los eventos más dramáticos de la historia, el diluvio universal y la vida de Noé. Los capítulos 6 al 9 nos muestran cómo, a medida que la maldad crecía en la tierra, Dios decidió enviar un juicio sobre la humanidad, pero también ofrecer una vía de salvación a través de Noé y su arca. Veremos cómo este relato no solo refleja la justicia divina, sino también su misericordia al preservar la vida y prometer un nuevo comienzo. Acompáñenme mientras profundizamos en esta increíble historia que nos habla del poder, la justicia y la promesa de Dios para la humanidad. Comencemos. El diluvio y la historia de Noé, Génesis 6 al 9. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El diluvio. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él.
todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y si Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet. Y habite en las tiendas de Sem. Y si Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora reflexionemos sobre la justicia y la misericordia de Dios de acuerdo a lo que acabamos de leer de la Biblia. En los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis, vemos una de las narraciones más impactantes de la Biblia, el diluvio universal. Este pasaje no solo es una historia de destrucción, sino también una poderosa lección sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. A través de la vida de Noé y el arca,
observamos cómo Dios actúa de manera justa al juzgar la maldad de la humanidad, pero también con una gran misericordia al salvar a Noé y su familia. La creciente maldad en la tierra y la justicia divina. El relato comienza en Génesis 6, 5-7, donde se describe la corrupción del mundo. Dios observa que la maldad de los seres humanos había llegado a un punto extremo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí, la justicia divina entra en acción. Dios, siendo santo, no puede tolerar el pecado indefinidamente. Su justicia lo lleva a declarar que destruirá toda carne en la tierra, poniendo fin a la corrupción humana. ¿Pero qué significa esto para nosotros? La justicia de Dios es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias. Aunque pueda parecer duro, Dios no es indiferente al mal. En su justicia, Él trae corrección y disciplina para la humanidad. Este principio sigue siendo válido hoy. Aunque vivimos en tiempos diferentes, la justicia divina sigue siendo una realidad. Cada acción tiene su consecuencia, y la Biblia nos recuerda que debemos vivir de acuerdo con los principios de Dios. Noé, un ejemplo de fe y obediencia. En medio de la corrupción, aparece Noé, descrito como justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9. Aquí es donde la misericordia de Dios brilla. Aunque estaba dispuesto a destruir la tierra, Dios buscó a alguien justo en quien pudiera confiar para preservar la vida y continuar con su propósito para la humanidad. Noé fue esa persona. Su obediencia al construir el arca es un reflejo de su fe en Dios, incluso cuando el resto del mundo seguía sus propios caminos. ¿Qué lecciones podemos aprender de Noé? En un mundo lleno de maldad, Noé fue fiel. Dios lo eligió no solo por su justicia, sino por su disposición a obedecer. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos siendo obedientes a los mandatos de Dios, incluso cuando es difícil? ¿Nos mantenemos firmes en nuestra fe cuando el mundo que nos rodea parece caer en la corrupción? La obediencia y la fe de Noé nos muestran que Dios siempre observa y honra a aquellos que son fieles. El diluvio, un acto de juicio y purificación. Cuando finalmente llegó el diluvio, fue una manifestación clara de la justicia de Dios. A través de las aguas del diluvio, la tierra fue purificada de la corrupción y el pecado. Sin embargo, también fue un recordatorio de las consecuencias del pecado. El diluvio representa el juicio sobre la maldad humana, pero también una nueva oportunidad para la creación. Aquí es importante ver que, aunque el juicio de Dios puede parecer severo, también es un medio para restaurar el orden. El diluvio no fue solo un castigo, fue una forma de limpiar la tierra y dar un nuevo comienzo. En nuestra vida, a veces podemos enfrentar pruebas o dificultades que sentimos como un diluvio, pero si confiamos en Dios, podemos ver que estas dificultades también pueden traer purificación y renovación. La misericordia de Dios y el pacto con Noé. Después del diluvio, la misericordia de Dios se revela de manera poderosa. No solo salva a Noé y su familia, sino que establece un pacto con ellos, simbolizado por el arco iris, Génesis 9, 12-17. Dios promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio, mostrando su misericordia para con la humanidad. Aunque la humanidad merecía juicio, Dios ofrece una nueva oportunidad y asegura su compromiso con la creación. Este pacto también tiene relevancia en nuestras vidas. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Aunque a veces fallamos y cometemos errores, su misericordia nos ofrece perdón y una segunda oportunidad. A través de Jesucristo, este pacto de misericordia ha sido ampliado a toda la humanidad. La cruz de Cristo es la mayor manifestación de la misericordia de Dios, ofreciéndonos salvación y reconciliación con Él. Los capítulos 6 al 9 de Génesis nos muestran a un Dios que equilibra perfectamente la justicia y la misericordia. Aunque el pecado debe ser juzgado,
Dios siempre está dispuesto a ofrecer una vía de escape para aquellos que lo buscan. En la historia de Noé, vemos que Dios no solo destruye, sino que también reconstruye, ofrece nuevas oportunidades y promete fidelidad a su creación. Para nosotros, la historia del diluvio y el pacto de Dios nos recuerdan que, aunque enfrentemos dificultades o consecuencias de nuestras acciones, Dios siempre está dispuesto a mostrarnos su misericordia si nos volvemos a Él. La invitación es clara: vivir en obediencia y fe, como lo hizo Noé, confiando en la justicia y la misericordia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis, donde hemos explorado la justicia y la misericordia de Dios a través del relato del diluvio y la historia de Noé. Espero que esta reflexión te haya ayudado a comprender mejor estos temas y cómo se aplican a nuestras vidas hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los próximos videos. En los siguientes episodios, continuaremos con la fascinante historia de los patriarcas, explorando las promesas y los desafíos que enfrentó la humanidad después del diluvio. Así que activa las notificaciones para estar al tanto de los nuevos episodios y sigue profundizando en la palabra de Dios con nosotros.